tardes. Mi nombre es Liliana Hernández Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México, de la licenciatura en Psicología. El día de hoy me encuentro con la psicóloga Paloma Quesada Vázquez Rodríguez, nuevamente para que nos comparta un poco acerca de la información de la terapia estructural y estratégica y de los grupos de Milán. Licenciada, pues buenas tardes y agradeciendo nuevamente pues el que nos brinde esta información y que participe con nosotros y con la universidad. Claro que sí. No, gracias a ti por tomarlo en cuenta. Para iniciar ¿podría platicarnos un poco acerca de su trayectoria profesional? Claro que sí. Originalmente yo soy licenciada en Psicología Social. Estuve un poco de tiempo trabajando en el área administrativa, en el área de recursos humanos, durante 10 años aproximadamente, pero me di cuenta que me gustaba más el área clínica. Entonces primero me diplomé como tanatóloga en el Instituto Mexicano de Tanatología, pero me di cuenta que sí nos hacían falta algunas otras estrategias para llevar ya como tal un proceso terapéutico, y a partir de ahí tomé un curso de psicoterapia general en el que tuve la oportunidad de conocer los diferentes enfoques terapéuticos de la psicología, la terapia gestalt, el psicoanálisis, la cognitivo-conductual, la terapia sistémica, para poder ya tener una intervención y mayores herramientas. Posteriormente hice la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y de ahí he hecho algunas especialidades dentro de las terapias de tercera generación, de las cognitivo-contextuales, que son análisis funcional de la conducta, terapia cognitivo-conductual dirigida a niños y adolescentes, a población infanto-juvenil, la DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, que ha sido una de las terapéuticas que han dado muy buenos resultados, sobre todo en la atención a personas con trastornos de personalidad o alteraciones psiquiátricas importantes. Y pues así, ¿no? He estado buscando como que especialidades dentro de las terapias de tercera generación. Actualmente tengo aquí en el consultorio, en la práctica privada, aproximadamente 7 años. He estado trabajando en este consultorio. Principalmente trabajo con adultos, adolescentes y adultos, y terapia de pareja y en algunos casos terapia familiar, pero trabajo yo desde la psicoterapia cognitivo-conductual. Me había comentado que también había tenido un caso con terapia sistémica. Terapia sistémica, sí. Para poder nosotros atender terapia familiar, inclusive desde la terapia cognitivo-conductual, nos vamos a basar en los postulados teóricos de la psicoterapia, de la terapia sistémica. ¿Por qué? Porque entendemos que la familia o la pareja pues son grupos que van a generar cierta homeostasis en cuanto a conductas, pensamientos y emociones, y es importante basarnos desde la sistémica para poder generar una atención ya dirigida a lo que es la familia particularmente, ¿no? La terapia de pareja tiene algunas otras connotaciones, pero siempre en el entendido de que un comportamiento, una conducta o pensamiento va a influir directamente en todo el sistema, ¿no? Entonces es básicamente
síntoma enfermo, por ejemplo, ¿no? En este caso es el adolescente con problemas de conducta, ¿no? Porque resulta que muy probablemente ese adolescente es, como lo mismo menciona la terapia sistémica, el chivo expiatorio, es decir, todos tenemos problemas, pero él es el que se ve ahí más, es más visible porque él es el rebelde, es el que consume alguna sustancia, es el que se escapa de la escuela, y entonces todos los otros problemas pues a él le recaen, y entonces por eso funciona mal. Entonces lo que nosotros hacemos es crear estrategias en las cuales vamos a identificar qué roles está jugando cada uno dentro de la familia, si están bien jerarquizados los subgrupos dentro del sistema familiar, cómo se forman las alianzas, deshacer estas alianzas, porque a veces es mamá y papá contra uno solo de los hijos, o mamá y hija contra papá, y entonces esto empieza a generar distanciamientos, y nuestra tarea es generar pues una estrategia para deshacer estas alianzas, estas coaliciones que se hacen, y mejorar o ubicar a cada miembro en su grupo que debe de estar, en su, así que como diríamos realmente, ponerlo en su lugar, y a partir de esto entonces ya generar nuevas estrategias de comunicación, de acuerdos, de límites, de reglas y de compromisos, como te lo decía, ¿no? Generar compromisos en el sistema familiar para mantener las conductas esperadas. Eso es lo que nosotros buscamos como la forma, ¿no? Como se hace, primero identificamos cuáles son todos estos componentes, identificamos por qué a la persona le tocó el ser el chivo expiatorio, y entonces a partir de aquí ya hacemos las modificaciones pertinentes con el grupo familiar. Claro, porque se habla del paciente identificado, pero podría suceder que a lo mejor el trastorno que padece el chico o la problemática que presenta pudiera ser como la causa o la consecuencia de una problemática mayor dentro del círculo familiar, ¿no? Sí, generalmente algo que, esto siempre, o sea, teóricamente esa es la forma, ¿no? Una persona solamente es el síntoma de un sistema familiar disfuncional. No es como que esta persona sea la problemática, o todo lo demás está funcionando bien, pero él no quiere, ¿no? Es el resultado de una dinámica familiar disfuncional. Y algo que es como muy complejo es justamente enterar a la familia de que esto es causa, consecuencia, pero también es importante. No necesariamente que de repente suena medio complejo, para hacer terapia familiar muchas veces no necesitamos apoyo familiar. Con una sola persona que tenga entendido todo esto, podemos hacer modificaciones a nivel familiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una paciente, ¿no? Es mamá con mamá, papá y dos hijas, ¿no? Entonces, la señora llega con unos temas de ansiedad tremendos, con una, ansiedad y mucha rumia, pero ya analizando el sistema familiar nos damos cuenta que una hija, oye, dile a tu hija que me preste su blusa, y ahí va la mamá, oye, préstale la blusa, la otra hija, oye, dile a tu hija que me lleve a tal lado, el papá, oye, dile a tus hijas que no hagan esto, dile a tus hijas, y entonces resulta que el chivo expiatorio pues es la señora que llega aquí con ansiedad. ¿Por qué? Porque esta señora favorece que los otros miembros de la familia no hagan o no se responsabilicen de la parte que les toca en la vida, porque además te estoy hablando de que eran unas hijas de 20, 23 años, ya mayores, ¿no? Ya mayores, pero la señora seguía solucionando las problemáticas de cada uno de ellos, y entonces cuando ella decide, ¿sabes qué? Cada quien ya que le toque a cada cual, la dinámica familiar completa cambia. Porque entonces ya cada quien tiene que hacerse, en este caso, ¿no?, particular, responsable de sus acciones y de sus consecuencias, y entonces la señora ya no tiene esta carga que le producía tanta ansiedad. Entonces, no necesariamente debemos tener a toda la familia aquí en consultorio, ¿no? Porque con uno que haga modificaciones, automáticamente la dinámica familiar va a cambiar también, ¿no? Obvio, es mucho mejor que estén todos, pero con uno que movamos, con eso se cambia toda la dinámica. Hablando de otro modelo como es el grupo de Milán, ¿podría decirnos alguna de las características pertenecientes a este grupo, a esta terapia? El grupo de Milán, bueno, son grupos de terapeutas que trabajan desde la misma corriente, pero aquí
aquí la diferencia cuál es, que algunos terapeutas van a participar de forma directa con la familia en consulta, y tenemos otro grupo de terapeutas que van a ser los observadores de aquello que se nos olvida o que pasamos por alto. Yo considero que esta estrategia terapéutica podría ser más aplicable a grupos familiares grandes o a terapias grupales, ¿no? Por ejemplo, dentro de la terapia cognitivo-conductual, nosotros tenemos yo en compañía con otras compañeras hacemos un taller de habilidades sociales para pacientes con trastorno límite de personalidad, que es como parte de la terapia dialéctica conductual. Entonces, nosotros somos en general 4 personas. ¿Qué quiere decir? Uno es el terapeuta que atiende a sus pacientes, ¿no? De forma individual. Otro es quien va a dirigir el taller, y tenemos a 2 terapeutas que están como monitores a la hora del taller, haciendo todas estas observaciones que a nosotros se nos pasan, y entonces posteriormente ya nos reunimos, hacemos como retroalimentación de lo que vimos, de lo que a lo mejor a mí se me pasó y a otro, y esto nos permite crear estrategias terapéuticas pues más formales. Más integrales. Más integrales, claro. Y por ejemplo, en su caso, ¿qué modelo es el que utiliza más? ¿Estratégico o modelo de Milán? Creo que definitivamente el estratégico. El modelo de Milán pues lo utilizo, o algunas, ¿cómo se llama? Algunos procesos del grupo de Milán solamente cuando aplicamos talleres de habilidades sociales con pacientes con trastorno límite de personalidad, pero básicamente en consulta estratégica. ¿Por qué? Porque pues justo es como la metodología que vamos llevando, ¿no? Primero identificamos cómo está funcionando el grupo familiar, y a partir de aquí ya vamos a hacer las modificaciones necesarias. ¿Podría decirse que es más efectivo? No, son igualmente efectivos, más bien tienen funcionalidades diferentes, ¿no? Porque el grupo de Milán aplica como a grupos más grandes y con necesidades muy específicas, ¿no? Es más bien el tipo de la aplicación que le tienes que dar, ¿no? No es un nivel de efectividad. Creo que ambos tienen una eficacia comprobada a nivel creo que todavía entran dentro de las terapias basadas en evidencia, tanto la sistémica, el grupo de Milán, la estratégica. Entonces no tiene que ver con la eficacia, sino con las necesidades específicas de cada persona o de cada familia que vas a ocupar, con la que vas a trabajar. En el caso del modelo de Milán, ¿podría sugerirse que es para familias más extensas? Yo considero que sí, para familias extensas o terapias grupales. Sí, yo considero que sería mejor. Licenciada, le agradezco mucho su tiempo, su participación y toda la información tan valiosa que nos brindó en esta ocasión. Gracias, de verdad. No hay de qué.